Tsutomu Yamaguchi fue un ingeniero japonés, testigo y única víctima oficialmente reconocida que sobrevivió a la explosión de las dos bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. En sus últimos años, Tsutomu aceptó contar su historia y se convirtió en un activista contra la creación de las armas nucleares. Había nacido el 16 de marzo de 1916 en Nagasaki, estudió ingeniería y en 1940 empezó a trabajar para la Mitsubishi Heavy Company, una empresa petrolera. En el verano de 1945 fue enviado a Hiroshima para una reunión de trabajo. El 6 de agosto, a las 8:15 de la mañana, mientras se dirigía a los astilleros de la ciudad, bajo un cielo completamente despejado, la atmósfera se desgarró con la detonación del Little Boy, como se conoció a la primera bomba atómica usada en combate. El artefacto explotó a 600 metros de altura y liberó una potencia devastadora. Él recordaría años después, vi un gran pilar con forma de hongo alzarse hasta el cielo. Era como un tornado. Aunque no se movía, la explosión le provocó quemaduras severas en un costado del cuerpo, le dejó temporalmente ciego y le perforó los tímpanos. Aún así logró arrastrarse hasta un refugio y como pudo pasó la noche. Cuando Yamaguchi se levantó del suelo, otros 140.000 japoneses que se encontraban en Hiroshima, en aquel momento, la mayor parte de ellos civiles, yacían muertos. Él, sobreponiéndose al terrible impacto y a las heridas en su cuerpo, logró llegar hasta una estación ferroviaria y tomando un tren que seguía funcionando pese a la hecatombe, contempló los 15 kilómetros a la redonda de casas derruidas e infraestructuras destrozadas que el estallido de la bomba atómica había provocado. Todavía muy aturdido y emocionalmente afectado, consiguió llegar a su natal Nagasaki y reunirse con su joven esposa y su primer hijo. Yamaguchi había recorrido los más de 400 kilómetros que separaban el primer objetivo atómico de las fuerzas estadounidenses del segundo. Se imaginaba que lo peor ya había pasado. El 9 de agosto, a pesar de las secuelas físicas, decidió presentarse a trabajar. Cuando sus compañeros de labores escucharon su relato, lo tildaron de loco o de exagerado. Ellos se mostraron incrédulos ante la posibilidad de que una sola bomba pudiera arrasar con una ciudad entera. Unos minutos después, mientras le contaba también a sus superiores el horror vivido en Hiroshima, una nueva bomba, esta vez de plutonio, estalló sobre Nagasaki. Por segunda vez en 3 días, Yamaguchi fue testigo de una explosión nuclear. La empresa estaba ubicada a unos 3 kilómetros del epicentro y afortunadamente, esta vez él no resultó herido de gravedad. Más de 120.000 personas murieron en este segundo ataque para un total estimado de 260.000 víctimas de las bombas atómicas. Yamaguchi no lo podía creer e incluso temía que la totalidad de las ciudades japonesas sufrieran el mismo tipo de catástrofe. Su desesperación llegó al límite al volver a experimentar el mismo episodio e iguales acontecimientos, el rugir de los aviones, la radiante explosión de luz, el pitido en el oído y la contemplación de un paisaje devastado. Al igual que muchos otros supervivientes, en ambas ciudades, Yamaguchi pasó a ser un hibakusha, es decir, un sobreviviente de la bomba atómica. Por tal motivo, recibió una compensación económica mensual y una serie de atenciones y beneficios por parte del gobierno japonés basados en fondos financiados y aportados por los Estados Unidos para ese fin. Como él, hubo miles, pero no que hubieran visto con sus propios ojos la explosión de ambas bombas. Él es reconocido por el gobierno japonés como el único superviviente de las 2 bombas atómicas que cambiaron su país para siempre. Estaba en Hiroshima y estuvo también en Nagasaki. De un modo casi milagroso logró esquivar la fuerza destructiva de las 2 explosiones para poder contárselo a sus hijos y nietos. La salvación de Yamaguchi es asombrosa, puesto que a diferencia del resto de sobrevivientes, él sí estuvo en las 2 zonas cero de las explosiones. Estas son las áreas de mayor destrucción y radiación. Contra todo pronóstico, él vivió con escasas consecuencias. Continuó la rutina normal con su esposa, que también fue superviviente de Nagasaki, y tuvieron 2 hijas más. Ambas sanas. Su pequeño hijo también sobrevivió al ataque y alcanzó a cumplir 58 años. En 2002 falleció de cáncer. Su padre vivió algunos años más. Yamaguchi no sufrió las penurias de otros japoneses, su piel permaneció intacta, tuvo una larga vida, continuó trabajando para Mitsubishi
y años después se jubiló. Tan solo en la recta final de su vida tuvo problemas relacionados con la radiación. Yamaguchi no escuchó nunca más las explosiones ni el rugir de los aviones, pues terminado el conflicto se dio inicio a otro tipo de confrontación, la llamada Guerra Fría, donde las potencias nucleares mantuvieron relaciones tensas, pero responsables ante el gran poder de las armas atómicas. A pesar de que su historia recorrió el mundo entero, durante mucho tiempo él se negó a hablar con la prensa. Sin embargo, en sus últimos años entendió que sus palabras podrían ayudar a prevenir una nueva tragedia. En 2009, el gobierno japonés lo reconoció oficialmente como Niyu Hibakuchi, que significa persona bombardeada 2 veces. Este testigo excepcional del arma más destructiva inventada por el hombre falleció en 2010 teniendo ya 93 años a causa de cáncer de estómago. En una de sus últimas entrevistas ofrecida a Military History Magazine, aseguró: la razón por la que odio la bomba atómica es por lo que le hace a la dignidad de los seres humanos. HistoriaTube les agradece por haber visto este video.